Tal vez, como muchos de los que habitan y habitaron este municipio, el personaje de la historia del día de hoy, desde muy pequeño llegó al municipio de Soacha. Y aunque durante su época laboral recorrió gran parte del país como servidor público, nunca se desligó de este terruño. Tanto así que sus años como pensionado ha decidido entregárselos al rescate de la historia de esta gran ciudad. Mi nombre es Rafael Humberto Zárate Rueda. Rafael nunca se imaginó que la profesión de su abuelo, pionero en la fotografía de este país, profesión que luego heredaría a su padre, serían hoy en día el material que alimenta la investigación que ha decidido adelantar y de la cual más adelante hablaremos. Por lo pronto, escuchemos de la voz del señor Zárate reconstruir la historia de cómo inició su abuelo en el campo de la fotografía cerca del año 1914. Aprendió la fotografía de manera empírica de un fotógrafo francés que vino a recorrer Sudamérica, tratando de llevar imágenes de las personalidades que vivían en Sudamérica en esa época. Hablo del año 1914, o sea, hace 98 años. El señor Castelo, un día caminando por la calle Real de Bogotá, en esa época Santa Fe, Bogotá, se encontró un muchacho de 14 años que le dijo: gringo, ¿para dónde va con esa maleta? Si quiere yo se la ayudo a cargar. Y dijo: voy para el Palacio de San Carlos a tomar la fotografía del señor presidente. En esa época estaba el presidente, creo que el general Rafael Reyes. Y mi abuelo, como muchacho jovial, se puso a ayudarle al francés pensando que era gringo. Su maleta, donde llevaba una cámara fotográfica de esa época, que eran en madera. Eran un equipo muy grande que utilizaba placas de vidrio como negativos, en blanco y negro. De ahí nació una amistad que duró más o menos 6 meses. Y esos 6 meses llevó a que mi abuelo, de 14 años, aprendiera una profesión muy novedosa para un natural de Colombia: aprender la fotografía. Profesión que su abuelo heredaría a su padre, quien sería el encargado de tomar las primeras fotografías comerciales a los habitantes de esta población. El primer fotógrafo que hubo en Soacha fue Antonio Zárate Cantor, mi padre, que en paz descanse. Él fundó la fotografía Foto Estudio Flex, que quedaba situada en la calle 13 con carrera séptima, frente a la estación del ferrocarril. Por la época funcionaba normalmente el ferrocarril que venía a Soacha. Traía los insumos para las empresas manufactureras que existían acá, como Conalvidrios y Collantas, General Electric. Esas empresas que daban mucho trabajo y casi todos los ciudadanos del municipio eran empleados de esas fábricas. Había gran industria, tanto así que Soacha era llamada la capital industrial de Colombia en la época de los años 60 y 70. Cosa que se ha perdido ahora, porque muchas de esas empresas se han ido para otros municipios que le han brindado apoyo económico y ganancia de exenciones tributarias. Estas fotografías tomadas por esos años ya fueron archivadas en forma organizada y servían de soporte para toda la sociedad de Soacha. Quienes necesitaban fotografías iban a la fotografía de don Antonio Zárate. El mismo archivo que está sirviendo como material de estudio para Rafael y sustento de su libro Vida y obra de personajes de Soacha, libro que pretende reconstruir la historia de este municipio buscando los familiares de las personas que vivieron épocas anteriores y que aparecen en el archivo fotográfico de los Zárate.
pero personajes que han tenido reconocimiento a nivel nacional y que muchos de los habitantes aún no lo saben. Aparte de escribir historia, estoy escribiendo biografías, porque empezamos a hablar fue de personajes ilustres que pasaron o tuvieron incidencia con la vida de este municipio. Porque hablamos de Nicolás Gómez Dávila, hablamos de varios médicos eminentes en el plano nacional, creadores de institutos como el Instituto Materno Infantil, el doctor José Carmen Acosta Villaveses, que falleció hace ya bastantes años, otro que vive en la actualidad y está jubilado, pensionado, el primer reumatólogo que hubo en Colombia, el doctor Humberto Lizarazo Peñalosa, también nacido en Soacha. Hablamos también de deportes, porque Soacha ha tenido, por virtud y por su misma organización gubernamental, idea de apoyar deportistas. En Soacha se han destacado 3 futbolistas que hicieron parte de campeones del fútbol nacional, como es el caso de Bernardo Chía, que fue campeón en el año de 1971 con el Independiente Santa Fe. En el 1975 estuvo Eliodoro Vázquez, que en la época es el presidente del Directorio Liberal de Soacha. Él para la publicidad se llamaba Eliodoro Vázquez. Creo que ahora el nombre de él es Eliodoro Cantor. Alguna cambio en su nombre. También estuvo un jugador que fue campeón con Millonarios. Creo que el año es de 1972. Se llama Gabriel Hernández, quien tiene una academia de fútbol con el maestro Alejandro Brand en Bogotá. Entonces se dedicaron a educar en el fútbol a otros muchachos. Pero Soacha ha destacado en el plano juvenil, en el plano de mayores, los que le nombré, y también ha hecho buenos torneos a nivel departamental en el fútbol. Estos son tan solo algunos de los más de 160 personajes que se espera aparezcan en la publicación. Personajes que nacieron y habitaron en el municipio de Soacha y que de manera anónima han logrado ser reconocidos a nivel nacional y en varias de las ocasiones hasta internacional. Pero que desafortunadamente en los créditos no aparece Soacha. Y la verdad es que poco de la historia se conoce y de hecho poco se ha escrito, más que las sensacionalistas noticias del diario de hoy. En el Colegio Bolívar, por el año de 1967 o 68, escuché un discurso de un abogado de la época que llamaba Juan Antonio Cancino, que después de mi vida adulta lo encuentro en la Biblioteca Luis Ángel Arango con un libro que se llama Monografías del municipio de Soacha, que hasta 1940 fue el libro guía de la historia del municipio de Soacha. Anteriormente nadie había escrito una sola letra sobre la historia de Soacha. Juan Antonio Cancino todavía perdura en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en la Biblioteca Nacional. Ese libro creo que está nombrado en este 400 años de historia de Soacha. O sea que 400 años de historia se escribe 60 años después del libro de Juan Antonio Cancino. Pero Juan Antonio Cancino fue un tipo que vivió de primera mano la historia y la dialogó con los veteranos de esa época, que eran veteranos de la Guerra de los 1000 días, gente que estuvo en la guerrilla de los Mochuelos, que fue una guerrilla influyente a nivel de la historia de Colombia para los años del siglo XIX. Juan Antonio Cancino es el inspirador de un nuevo libro que actualice de primera mano, en lo posible, la historia del municipio de Soacha. Ese proyecto nació cuando empezó mi pensión de jubilación. Como
actividad de jubileo, decidí ponerme a recolectar esa historia que quedó pendiente para actualizar la monografía del municipio de Soacha. Hace algunos años, la administración municipal financió un trabajo investigativo desarrollado por la Universidad Javeriana para realizar un proyecto histórico con motivo de la conmemoración de los 400 años del municipio. Hablamos del libro Soacha 400 años, que si bien se ha convertido en una herramienta fundamental para estudiantes e interesados por la historia, parte de lo de allí plasmado es producto de la entrevista realizada por los investigadores a Rafael Zárate. Sin embargo, como él mismo lo manifiesta, cuando la historia es contada por terceros, se pueden caer en algunas imprecisiones. El caso de un nombre que figura como alcalde de Soacha, Joaquín Piñeros Corpas, y es el nombre que lleva esta biblioteca. Figura en la lista de alcaldes como si él hubiera sido alcalde en el año de 1915. Investigando la biografía del señor Joaquín Piñeros Corpas, él nació en el año de 1915 en Soacha, pero en ese año no podía ser el alcalde. Él viene a ser funcionario público mucho tiempo después, y en el año de 1970 él fue gobernador de Cundinamarca. En mis estudios historiográficos sobre la población encuentro que ha sido el único personaje nacido en Soacha que ha ocupado la gobernación del departamento. Él fue un destacado historiador, político, escritor, que estudió en el Colegio de San Bartolomé en Bogotá, se educó en varios idiomas, tuvo la oportunidad de viajar fuera y como prestante figura de la sociedad ocupó varios cargos de importancia en el exterior. ¿Cuál fue el mérito entonces para que esta biblioteca se llame así, que muy pocas personas por el sitio saben por qué? Bueno, el hecho por el cual se haya aquí puesto ese nombre a esta biblioteca da relevancia a ese personaje que murió en el año de 1982. Alguien retomó que don Joaquín Piñeros Corpas había nacido en el municipio de Soacha. Anteriormente, un municipio de Cundinamarca le puso el nombre de él a su casa cultural, y es el municipio de Tabio. Él vivió algún tiempo en Tabio, tuvo nexos con Tabio familiares y creo que de negocios. El señor Joaquín Piñeros Corpas fue miembro de la Academia Colombiana de Historia, fue fundador de la Academia de Historia de Cundinamarca. Su gran logro dentro de su vida pública fue haber creado la Academia de Ciencias de Colombia, y su sede en Bogotá, en el barrio Teusaquillo, permanece todavía bajo la dirección de doña María Cortés de Piñeros, quien es la directora vitalicia de la fundación que le acabo de mencionar, en la Academia de Artes y Ciencias de Colombia. Ese fue el gran logro de él.